definición. Es decir, la vinculación de María con el fenómeno parece muy clara. No, indudablemente, en toda esta historia hay una serie de, o hay bastantes factores que yo creo que no se pueden ver por separados, pero indudablemente uno de los más importantes es la dueña de la casa, María Gómez Cámara. María desde un principio, o con ella, lleva una serie de historias que poco a poco pues, algunos lugareños estaban contando. Y te cuenta que bueno, cuando María era pequeña ya de por sí alrededor de ella pues parece que sucedían fenómenos extraños. Yo recuerdo perfectamente, además esto es una anécdota que no se me olvidará, en el año 89, cuando llegué por primera vez a Belmez, pues estábamos precisamente en un bar, tomando un refrigerio, esperando al alcalde, porque íbamos con el alcalde en aquella época de Belmez. Y el hombre, el camarero, nos comentó, ¿qué soy? ¿Qué venís? Bueno, venimos a hacer un reportaje, venimos... pues mira, pues ¿qué vais entonces a la casa de María, no? Sí, vamos a la casa de María. Pues tened cuidado con María, porque María es una bruja. Y os va a hacer ver caras donde no las hay. ¿El pueblo estaba en contra? El pueblo, en un primer momento, yo creo que recibió el fenómeno. En un segundo momento, pues hubo crispación porque indudablemente fue a todo el pueblo. Tú has dicho un ejemplo palpable, ¿no? A todo el pueblo se le puso de caras. Entonces, pues lógicamente el pueblo ha pasado una época en la cual, pues, quizás vive con ella. Y punto. Es decir, tampoco tiene una opinión definida sobre María y realmente la mayoría de las opiniones, por lo menos que yo he palpado, hay una cosa que la tienen clara y es decir, que no creen que sea María la que esté realizándola fraudulentamente. Hay una cuestión que antes se ha apuntado y que creo que también es importante traer ahora que has hecho esa pregunta. 27, 28 años, ¿para qué? Claro. Pero es que realmente estamos hablando de 28 años de un fenómeno, pero no de 28 años de una investigación. Estamos hablando de que en el año 72... hay una serie de equipos de investigación que van, recogen muestras y dan una solución que acaba con el fenómeno. Del año 72, 73 todavía se sigue hablando un poco, pero desde el año 73 hasta el año, pues prácticamente creo que el siguiente recorte de prensa puede estar en el año 80. Con la reactivación del año 80, pues prácticamente Belmez, diríamos, duerme el sueño de los justos. En el año 80 prácticamente lo que se hace son breves referencias, creo, una en Interview y un par de ellas más. Y a partir de ese momento, hasta el año 89, no vuelve a haber nuevamente referencia al tema y realmente el nuevo auge se ha tenido en esta década de los 90. Pero a pesar de ello, durante todo ese tiempo sigue habiendo caras. Durante todo ese tiempo, incluso sin testigos, como diríamos, solamente con la presencia de la persona, de María, ahí la importancia de María, pues se siguen produciendo caras. Y la historia que te comentó el médico de Belmez, pues bueno, tiene diríamos una constatación en el hecho de que parece ser que en el año 90... María, primero hay que decir que no ha salido nunca de Belmez y que prácticamente de su casa, pues, y ya ahora más todavía, pues prácticamente tampoco sale, es decir, que ni siquiera se da una vueltecita por las calles de Belmez, está siempre sentada en el mismo sillón. Bueno, pues en el año 90, por una afección porque ella tiene varias afecciones, pues una de ellas pues le llevó a tener que ser ingresada en el hospital de Jaén. Los testigos que en aquella época pues pudieron contemplar aquel fenómeno, pues dicen que las caras pues perdieron nitidez, perdieron, diríamos, brillantez, perdieron dinamismo. Y si hoy alguien tiene interés en llegarse por la casa de María, podrá encontrar que las caras también están muy desdibujadas. Sí, en el reportaje se ve las caras que son realmente atractivas y bien definidas, son las de tu colección de fotografías, gran parte de ellas, pero las que están rodadas hace pocos días in situ, las que son actuales, ya son muy pobres, están perdiendo esa definición. Antes de que sigamos adelante y vayamos hacia el final del coloquio, sí me gustaría hacer una incrustación dentro para que no se nos quede ahí almacenada. Cuando hablábamos de pruebas y demás, en este país una de las figuras más serias desde un punto de vista social es un notario, ¿no? Pues como es lógico, cuando se inició todo ese debate, si eran auténticas o no, pues se tomó una decisión que fue la de precintar el suelo de esa cocina y precintar la puerta también para que nadie pudiera entrar y salir. Estuvo así durante 3 meses, me parece. Casi 3 meses. Casi 3 meses. Y luego todo eso con el control de un notario. Y hay un acta notarial de toda esa investigación o de ese tiempo que estuvo clausurada, que estuvo precintada la cocina. Vamos a escuchar en una entrevista que le hicisteis a este notario, y con una fotografía suya como fondo, porque no la hemos podido filmar, pero está ahí la voz suya,
dando testimonio de del resultado de ese precinto notarial. Yo creo que también es ilustrativo el escucharlo. Al cabo del tiempo, aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Yo no recuerdo exactamente, 2 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no lo recuerdo exactamente. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. Pero vamos, pero caras significativas. Yo creo, vamos, no es que yo sea muy típico, pero a mí la opinión de un notario pronunciándose de esa forma tan contundente me parece que es importante. Además hay que ver... y ya descartamos ahí pigmentos o lo que sea. Si eso se precinta y está 3 meses precintado, se levanta el precinto y se ve que las caras han cambiado o que han aparecido nuevas, bueno, pues... Pero ya no solo eso, sino que incluso lo que nos comentaba tanto el notario Antonio Palacios Luque como el propio alcalde de Belmez en la época, Manuel Rodríguez Rivas, pues poco menos, según nos comentaba María y el propio Rivas, decían que el notario cuando levantaron ese precinto poco menos que salió corriendo de la casa, porque la transformación que habían sufrido las caras ya no era que hubieran aparecido nuevas formaciones, todo aquello estaba perfectamente fotografiado antes y después. Habían aparecido nuevas formaciones, unas habían girado la cara de un perfil a otro, y lo que sí les llamó mucho la atención es que la mayoría de estas formaciones eran seres auténticamente monstruosos, casi diabólicos, nos dijo el alcalde de Belmez en aquella época, y nos comentó eso, que el notario salió corriendo pues porque se asustó bastante de aquello. Andrés, ¿por qué? ¿Por qué esas manifestaciones desde el supuesto otro mundo, aunque sea María la intermediaria, el vehículo, la moderadora de esa manifestación? ¿Por qué lo siniestro? ¿Por qué? ¿Tú te imaginas el otro mundo así de feo y triste y desagradable y espantoso? Por detrás me gustaría quedarme en este durante mucho tiempo porque no tengo ningún interés en pasar al otro. Pero a mí me produce... Es decir, yo el único problema que tengo con todo vuestro mundo, por decirlo de alguna forma, es la angustia que produce, ¿no? O sea, no solamente lo desconocido, que eso lo hemos hablado muchas veces con el doctor, sino que todo es triste, que todo es amargo, que todo es terrible. Los huesos estos que dicen que no parecían calaveras, a no sé qué, porque todos los mensajes son negativos. Y lo mismo pasa con la religión, siempre todo es catastrófico, siempre no hay nada que te digan, oye, qué bonito, vente para acá. Bueno, algunas cosas hay. Ya sé que me vas a decir. El otro día en Radio Nacional, en ese programa que compartimos en ocasiones, al que me invitas, pues te leía un texto de Raudí desde el otro mundo diciendo esto es magnífico. Fenomenal, hombre. Lo malo es morirse, pero lo que hay después es grato. Pero la pregunta sigue siendo válida, es decir, ¿por qué las psicofonías son angustias? Es decir, ¿qué tratan de decir eso, lo que sea? Sobre todo allí, Andrés, que parece ¿Y para que conseguir qué? Para conseguir probablemente atención, de alguna forma, ¿no? Y probablemente que hablemos de ellas, como estamos haciendo ahora, probablemente que hagamos reportajes, y eso debe molestar, debe ser su función, decir, aquí estamos, y es una especie de desafío, de reto, quizás, de esas figuras, entes, o lo que sean, ¿no? Pero tan espantoso como eso es la reacción propia en la sociedad, es decir, es tanto el miedo que produce, como tú has comentado, que lo que son los organismos también actúan de una forma miedosa, ¿no? Tú hablabas de si el pueblo estaba a favor de las caras, y ahora mismo si tú vas a Belmez, eso es como un monumento a lo imposible, ¿no? Es decir, cualquiera tiene una catedral, ellos tienen las caras, pero no fue siempre así. La iglesia, como hemos dicho, empezó la cizaña, y al ver todo aquel gentío, hizo fundir el rumor, un párroco llamado Antonio Molina, precisamente, de que aquello era satánico. Y nosotros hemos recorrido Belmez buscando antiguos archivos y hemos visto y hemos sacado en este vídeo fotos de la gente enfrentándose en la calle contra de las caras. Posteriormente el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, ve como un coche negro del Ministerio de Gobernación viene y se lo lleva, así de claro, en España en los años 70, ¿no? Y hay que pensar lo que es un alcalde de pueblo yendo al despacho del ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, cara a cara, nunca mejor dicho, y para que este hombre le diga, don Manuel Rodríguez Rivas, o usted se pone en medio del pueblo a decir a todos los medios de comunicación que esto es un tremendo fraude y casi que ustedes son culpables, o aquí todo el mundo va en la cárcel. Nosotros publicamos en la revista Enigmas la carta donde ese expediente querían encarcelar a todo el pueblo por parte de 84 miembros del movimiento. Es decir, es un mundo terrible, Andrés, es un mundo mísero, dramático, que produce tanto miedo que en vez de intentar investigarlo, intentar llevar ahí, no sé, a cualquier universidad para quitar todas las dudas, lo que se hizo fue carpetazo
Y bueno, como esto asusta, pasar de ello, ¿no? Que, por lo que estabas diciendo, perdón, lo terrible va a ser bueno, que se esperan un poco a que María se haga más mayor, ¿no? A ver qué pasa, porque eso sí que sería una prueba, es decir, si el día que María falte, el día que María muera, por el paso de los años, lógicamente, si desaparecen las caras, ¿qué cara se nos va a quedar a nosotros? Es que siempre planteamos el tema, y ayer lo estábamos comentando, siempre planteamos el tema desde el punto de vista en que María fallezca y qué pasa con las caras. Pero ¿y si desaparecen antes de que María fallezca? ¿Por qué nunca nos planteamos esa posibilidad? Porque las caras están bastante años difuminadas actualmente. María tiene 80 años, ¿por qué tenemos que esperar? A lo mejor el fenómeno se nos está yendo. Sois los que habéis asociado fundamentalmente. Parece claro que hay una relación. No sé si es una relación causa-efecto, pero cuando menos ella actúa como moduladora de ese fenómeno. Pues bueno, sí, parece un poco morboso especular qué pasará cuando María se muera. Ojalá viva muchos años. Pero sí, será María otro es feliz, momento para saber. ¿Perdón? ¿María es feliz? María es María. Y con eso yo creo que ya es bastante. Conocerla y darse cuenta del carácter tan fuerte que tiene esta mujer, pues yo creo que con eso ya basta. Feliz. Desde luego, ella lo dice, está muy bien acompañada. No está sola en su casa. Yo no creo que sea feliz por una cosa muy, muy elemental. Esta mujer tiene en su casa, que es humildísima, una cocina de prácticamente 3 metros cuadrados, nada, 4 metros cuadrados. Esta mujer que ha estado ahí ha visto... Un poco más, ¿no? Sí, 2 por 2, algo así, no sé, más o menos medidas, pero es algo ínfimo, ¿no? Sí, es pequeña. Sí. Esta mujer está en una silla, en un sofá, lleva 27 años con unas caras que nadie le ha dicho que son. Y no ha ganado un duro. No ha ganado prácticamente un duro. Es decir, en una época sí es verdad que se vendieron unas fotos y demás, pero nada. Y además me parecería, no quiere decir que si ellos pusieran una entrada, que no existe, por supuesto, el fenómeno fuera falso. Pero lo que es cierto es que María ha visto, calculan casi 1,5 millones de personas pasar por esa casa civil de Belmez de la Moraleda, ha visto científicos de todas las partes del mundo. Ella me decía hace unos meses, he visto a gente de todas las razas y se van igual. Nadie me dice qué demonios apareció un día en mi casa. Y eso no la puede hacer feliz. Y nosotros nos vamos a ir igual. Decírselo tampoco. Después de haber estado hablando durante largo tiempo de las caras del mes, es lo triste o lo sugestivo que tienen estos temas. Hemos hablado de diferentes aspectos, hemos visto claramente, o todo lo claro, que se puede ver que no es un fraude, lo descartamos, hemos visto que puede tener un origen extranatural. No hay nada extranatural, hay partes de lo natural que no entendemos o que no comprendemos, pero estaría en esa parte, que María tiene una función ahí, pues que condiciona en mayor o menor medida la aparición de esas caras, pero nos quedamos sin saber realmente de dónde vienen, cuál es su intención, qué va a pasar con ellas, qué es lo que quieren decir, qué quieren decir todos estos fenómenos extraordinarios. Bueno, la semana que viene nos enfrentaremos con otro y probablemente terminemos igual que hoy, sin saber por qué suceden las cosas. Pero ya es importante, cuando menos, tener conciencia de que suceden. Hasta la semana próxima.